la legislación nacional e internacional de bienestar animal, y dijimos que esta no era igual para entre países, ¿ya? Las exigencias eran distintas. Lamentablemente existen leyes acá en Chile, existe una ley, existen decretos que indican la manera en la que deben ser producidos los animales y arrojan ciertos parámetros, pero bueno, de ahí a que haya una buena evaluación de cómo se hacen las prácticas o de que hayan sanciones si esto no se realiza es bastante complejo. ¿Ya? Todavía no llegamos a ese desarrollo a nivel país, como sí se ha logrado en otros lados. Pero igual de todas maneras las recomendaciones para la crianza de los animales existen, están descritas y es la manera correcta en la cual se deben producir a los animales, ¿ya? Aquí les dejé como una tabla de resumen de cuáles son los principios generales para procurar un buen bienestar de los animales dentro de un sistema productivo. Ya, partiendo por lo que tiene que ver con la selección genética, se debe considerar que para tener un animal genéticamente eficiente no se deben dejar de lado ciertas cosas. Me imagino que ustedes han escuchado que mientras un animal genéticamente es mejor productivo, tiende a tener problemas en otro tipo de aspectos, como por ejemplo va perdiendo la rusticidad. Y si tenemos un animal que tiene una menor rusticidad, vamos a tener un animal con mayores problemas de salud. Entonces hay que tener ojo con la selección genética, porque se debe tener en cuenta que el animal tenga una buena sanidad y también un buen bienestar. Un ejemplo bastante típico con el tema de la selección genética, bueno, es bastante distinto, no tiene mucho que ver, pero en los animales, en los perros, el tema de la endogamia para tener buenas características genéticas de los perros, para tener ejemplares bonitos que tienen una colita como el cerdo, de espiral, qué sé yo. Lamentablemente se merma lo que tiene que ver con la fisiología y la salud de los animales. Son animales bastante enfermizos, que tienden a aparecer patologías musculoesqueléticas, que tienden a tener problemas cardíacos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, importante con el tema de la genética de los animales que se debe tomar en cuenta que no tienda a afectar o alterar otra parte del animal. Número 2, los animales escogidos para ser introducidos en nuevos ambientes deberán pasar por un proceso de adaptación al clima local y ser capaces de adaptarse a las enfermedades, parásitos y nutrición misma del lugar. Los aspectos ambientales, incluyendo las superficies para caminar o descansar, deberán adaptarse a la especie, con el fin de minimizar el riesgo de heridas o de transmisión de enfermedades o de parásitos o de parásitos a los animales. Aquí hay que considerar que no cualquier especie productiva va a tener los mismos requerimientos de infraestructura, de espacio, o etcétera, etcétera, sustrato. Entonces depende del animal al cual nosotros vamos a producir las características ambientales y superficiales que les vamos a proveer. Bueno, los aspectos ambientales deberán permitir un descanso confortable, movimientos seguros y cómodos, incluyendo cambios en las posturas normales, así como también permitir que los animales muestren un comportamiento natural. Y eso ya lo hemos mencionado anteriormente en la clase. El consentir el agrupamiento social de los animales favorece los comportamientos sociales positivos y minimiza las heridas, los trastornos o los miedos crónicos. Número 6. En el caso de los animales estabulados, la calidad del aire, la temperatura, la humedad debe contribuir a una buena salud animal y no ser un factor negativo. Ya cuando se presenten condiciones extremas, no se debe impedir que los animales utilicen sus métodos naturales de termorregulación. Los animales deberán tener acceso a comida y agua acorde a su edad y a sus necesidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros ponemos a cerdos de recría, recién destetados, en una nave donde tenemos únicamente nibles? Acá. No alcanzan a llegar. ¿Cierto? Tenemos que tener ojo con el acceso a la comida y al agua dependiendo de la edad de los animales y de sus necesidades. Y en primera instancia se sabe que a los animales se les tiene que proveer alimentación y agua en plato o suelo. ¿Ya? Y el niple, después se va utilizando
Con una altura de acuerdo a su edad. ¿A su edad? A su edad, a la edad y el peso, dependiendo del tamaño de su crecimiento. Evitando así el hambre, la sed, la malnutrición, la deshidratación prolongada, que puede llevar consecuentemente a una patología de los animales, ¿no es cierto? Las enfermedades y los parásitos se deberán evitar y controlar en la medida de lo posible a través de buenas prácticas de manejo, y los animales con problemas serios de sanidad deben aislarse, idealmente, y tratarse de manera rápida, o bien sacrificarse de emergencia en condiciones adecuadas. Es por eso que en los planteles productivos siempre tiene que haber una especie de enfermería, para tener la capacidad de separar a los animales saludables de los animales enfermos, para poder ser posteriormente tratados. Cuando no se puede evitar el procedimientos dolorosos, el dolor debe ser manejado en la medida en que los métodos disponibles lo permitan. Un ejemplo de eso, por ejemplo, ¿se les ocurre? ¿De qué, verdad? Cuando no se puede evitar un procedimiento doloroso, el dolor debe manejarse en la medida que se pueda, con el método que se tenga. ¿Se le ocurre alguna ocasión en la cual no se puede evitar un procedimiento doloroso en un animal? Cuando le cortan la cola, por ejemplo. Cuando los castran igual, no les ponen anestesia, pero no sé por qué. Hasta el día 7. ¿Por qué? Porque se permite actualmente castrar a los cerdos quirúrgicamente hasta el día 7 de vida sin manejo de sedación o de anestesia, pero sí se les tiene que poner analgesia para evitar que haya pérdidas productivas muy elevadas posterior por el tema del dolor, para que puedan volver a alimentarse de la manera más rápida posible. O sea, la analgesia sí o sí se tiene que poner en la castración, pero no la anestesia. Eso está permitido. Pero, por ejemplo, un animal que tiene más de 7 días de vida, un macho reproductor que se va a castrar, una hembra que se va a esterilizar por algún motivo en específico, sí o sí tiene que utilizarse un protocolo de analgesia, anestesia, sedación, anestesia local, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, es un procedimiento doloroso que no se puede evitar, pero que se debe manejar de la mejor manera, y en ese caso instaurando un buen protocolo farmacológico. Profe, pero ¿por qué no se puede anestesiar antes de los 7 días? No, no es que no se pueda, se permite no anestesiar, porque se dice que el animal durante los primeros horas y días de vida puede resistir ese dolor, y es una práctica bastante rápida, que es como de segundo, donde se le hace un corte de los testículos, se extraen y se puede hacer sin ningún tipo de anestesia, se permite. Pero si pasan los 7 días, se dice que el umbral del dolor aumenta o disminuye, y el animal tiende a padecer mayor dolor, y sí o sí ahí se tiene que hacer el manejo con el protocolo de la sedación. Hasta el día 7 de vida se pueden hacer esos manejos, se permiten sin la anestesia, pero sí o sí se debe poner un manejo posterior del dolor. ¿Ya? El manejo de los animales deberá promover una relación positiva entre los hombres y los animales y no causarles heridas, pánico, miedo durable o estrés evitable. Y los propietarios y operarios cuidadores deberán contar con habilidades y conocimientos suficientes para garantizar que los animales se traten de acuerdo con estos principios. O sea, como les decía aquí, técnicos o profesionales del área, o en su defecto, personal capacitado en ámbitos de bienestar animal. Ya, ahora vamos a ver el desglose de los puntos que vimos anteriormente, pero algunos los vamos a pasar un poquito más rápido, otros un poquitito más en detalle, ¿ya? No solamente basta con dar la cantidad o la ración específica para cada animal según su peso y su edad, sino que también es súper importante entregar una fórmula alimentaria balanceada. Y cuando hablo de una fórmula balanceada me refiero a una dieta que cubra todos los requerimientos según su etapa de desarrollo, ya sea de proteína, de energía, de vitamina, etcétera, etcétera, porque si tenemos una alimentación desbalanceada se van a desarrollar patologías posteriores. Esta ración debe cubrir sus requerimientos nutricionales entonces, y se debe siempre eliminar o reducir la contaminación de los insumos. Es decir, si nosotros entregamos una dieta con un insumo, con una materia prima o alimentos en estado de descomposición, probablemente vamos a producir en los animales enfermedades infecciosas que pueden estar asociadas a la presencia de algún tipo de microorganismo o de alguna micotoxina que esté afectando el alimento. No restringir el suministro de alimentos excepto el ayuno previo a la faena.
Más adelante, en clases posteriores, cuando veamos en detalle el tema del proceso desde que el animal es trasladado a la faena y hasta que se convierte en la canal, vamos a ver que el ayuno es necesario, ¿ya? Pero hay que procurar una cierta hora específica, porque si tenemos un ayuno prolongado, vamos a tener problemas de bienestar animal. Entonces, el tiempo de ayuno total no debe sobrepasar las 18 horas desde que sale del plantel hasta que el animal es sacrificado. La inspección diaria de los comederos y un aseo profundo es fundamental para procurar la entrega de un alimento en buen estado y de buena calidad. Respecto al suministro del agua, esta siempre debe ser a libre demanda a través de bebederos que tengan una buena mantención y que sean funcionales y que estén diseñados para evitar posible contaminación o daño de los cerdos, ¿ya? Y aquí, como ven ustedes, lo que más utilizan los cerditos son los niples, pero importante que el niple esté a una altura adecuada para que el animal lo pueda alcanzar. El agua siempre tiene que ser fresca, de calidad y en una cantidad suficiente para cubrir sus necesidades fisiológicas. Y lo ideal es realizar análisis microbiológicos y físico-químicos del agua para ver, por ejemplo, la presencia de metales o que el agua no venga contaminada con algún tipo de microorganismo que pudiera generar alguna patología. Estos análisis idealmente o al menos una vez de manera semestral, pero la verdad es que no se hacen en todos los planteles productivos y en algunos planteles productivos se utiliza agua de pozo. Esa es la realidad. La inspección diaria de los bebederos también es importante, al igual que de los comederos, para evitar que el agua a lo mejor provenga limpia pero que se contamine por un mal manejo del artefacto. O también que los niples se tapan. La condición corporal de los animales es importante porque va a determinar que el animal esté en un buen estado de salud. Como ustedes saben, al igual que en otros animales, se trabaja con un score que va del 1 al 5, y aquí, como ustedes pueden ver en esta tablita que saqué de Asprocer, nos va a dar cuenta del estado del animal, ¿ya? Siendo el 1 un animal demasiado, donde se observan las caderas y la columna vertebral fácilmente, hasta el 5, que es un animal sobreengrasado con cadera y columna vertebral cubiertas fuertemente por una capa de grasa. Esta evaluación debe ser diaria, debe ser monitoreada constantemente según la etapa productiva, y el animal afectado debe ser evaluado y debería ser tratado adecuadamente, ¿no es cierto? Es importante considerar la etapa productiva, porque las hembras reproductoras podemos tener una hembra bastante baja de peso, pero puede ser una hembra que está en el posparto durante la lactancia y obviamente pierde reserva energética y se acepta un cierto porcentaje de pérdida de peso de estas hembras. La sanidad. Cuando hablo de sanidad me refiero a los esquemas sanitarios que tienen que ver con las desparasitaciones, las vacunaciones, para evitar las incidencias de enfermedades. Todo plantel debe contar con un programa de sanidad documentado, desarrollado por un médico veterinario específico para cada plantel, y los que se encuentran bajo el programa PAVCO deben cumplir con los requisitos que se describen en el programa. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les mencioné que cualquier productor porcino puede entrar dentro de los planteles bajo certificación PAVCO? Sí. Pero deben ellos cumplir ciertos requisitos. Entonces, una vez que tú te inscribes en PAVCO, el PAVCO te da una serie de reglas a cumplir. Y dentro de eso, por ejemplo, es cumplir con ciertos regímenes estrictos de estatus sanitario. La verificación del cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso y la mantención dentro del programa PAVCO la debe realizar un médico veterinario autorizado a través de pautas de evaluación, ya que aquí se las dejo con el link por si las quieren revisar. Una tiene que ver con los planteles de producción porcina y la otra tiene que ver con las instalaciones donde se mantienen registros, medicamentos y alimentos dentro de y fuera del plantel. O sea, en el fondo la sanidad tiene que ver con las condiciones mismas del animal, así como también lo que se utiliza para tratar al animal. Medicamentos en buen estado, que no estén vencidos, que hayan buenos registros de uso de medicamentos, de fármacos, el alimento mismo, donde se almacena, para evitar que se entregue un alimento contaminado, por ejemplo, con micotoxina a los animales. El programa sanitario debe especificar todos los tratamientos que se realizan a los animales, ¿ya? Tanto, ya les dije, las vacunaciones, las desparasitaciones, cualquier tipo de medicamento veterinario administrado que este sea autorizado, es decir, no ocupar otro que no sea para la especie, o que sea de uso humano,
siempre deben ser administrados por un médico veterinario o bien, en su defecto, por un personal debidamente capacitado por el médico veterinario. Contar con contenedores cortopulsantes y la zona de alojamiento de enfermos que vendrían siendo las enfermerías que yo les mencionaba. Bueno, aquí les dejé una tabla que también la encuentran en el manual de buenas prácticas ganaderas, que da cuenta de procesos, inspección clínica, signología clínica asociada a posible enfermedad, con la descripción y la imagen que pueden encontrar en los certitos. ¿Ya? Aquí les dejo un poquito más. Es lo mismo, continúa en una larga lista, donde te da cuenta de, por ejemplo, temblorojadeo, la descripción misma del animal y la imagen, y aquí tenemos para todos los sistemas articulares, problemas de reproductivos, por ejemplo, las producciones que se pueden observar, problemas de la glándula mamaria, problemas gastrointestinales, etcétera, etcétera. Pasamos a lo que es el alojamiento. Lo importante del alojamiento es que provea de un lugar seguro y cómodo para los animales. Tiene que tener barreras físicas que eviten el ingreso de visitantes no autorizados, como por ejemplo aves, ratones, algún otro tipo de plaga, algún animal doméstico ajeno al plante que pudiera ser un poco infeccioso. El piso debe ser adecuado para el desarrollo de los cerdos, debe evitar que estos se resbalen, porque si se resbala un animal puede padecer de alguna cojera, puede causarle alguna lesión a nivel podal, esta se puede infectar posteriormente y tener una podopatología. Debe tener áreas de descanso limpias y secas, es decir, el animal no debe defecar en el mismo lugar en el que descansa. Debe haber una área de alimentación bien delimitada y bueno, el área para las deyecciones que ya les dije. Entonces el animal tiene que tener un área para defecar, un área para descansar y un área para alimentarse. Las condiciones térmicas deben ser evaluadas diariamente en busca de signología, como por ejemplo la intolerancia al calor, donde vamos a ver cerdos que van a estar de cúbito lateral, alejados unos de otros, o echados sobre la misma orina y las heces para poder tener una zona algo que les pueda ayudar a liberar el calor. Animales jadeando, o en el caso contrario, animales que estén padeciendo de frío. Generalmente se van a ver animales apiñados, que estén con temblores musculares y que padezcan de un decaimiento. Es importante proveer tanto de luz como de oscuridad, ¿no es cierto? Existen horas que deben ser mínimas para los animales y específicamente en el caso de la luz natural o artificial se le debe de proveer por mínimo de 8 horas al día para que los animales satisfagan sus necesidades fisiológicas y la interacción con el medio ambiente y los cerdos. Y respecto de la hora de oscuridad, también mínimo 8 horas continuas dentro de un periodo de 24 horas. Evaluar asimismo la ventilación y la concentración de gases nocivos. Ya, y esto tiene que ver con la ventilación. Si tenemos unos corrales como los que se ven aquí en esta imagen, donde tú entras y te arde la nariz y los ojos, probablemente vas a tener niveles de amoníaco elevados en el ambiente y eso puede determinar irritación de la mucosa de los animales, baja de defensa, baja de la inmunidad local e incidencia de enfermedades respiratorias. Respecto al comportamiento, bueno, esto ya lo vimos al inicio de la clase, son animales que tienen una capacidad de sentir, son animales gregarios, es decir, viven en grupos, forman jerarquías, son bastante sociables, generan dominancias, hay que tener ojo con las peleas y eso ya lo dijimos. El tema de los sentidos, tienen un excelente oído y olfato, eso también ya lo dijimos, hay que tener ojo con los manejos y con los ruidos muy fuertes que pueden complejizar el manejo de los animales. La visión, que es bastante pobre, también lo dijimos, y que tienen la capacidad de poder ser condicionados dado que tienen un buen nivel de inteligencia y una buena memoria. Las estereotipias también ya las mencionamos, pero las dejo aquí porque caben dentro del área de la evaluación de las buenas prácticas, no solamente la alimentación, la estabulación, la sanidad, sino que también hay que considerar el comportamiento y saber lo que es normal de lo que es anormal para poder determinar el estado de los animales, ¿ya? Aquí les dejo nuevamente el ejemplo que les había puesto de cómo evaluar a los animales cuando hay presencia de estereotipias o conductas redirigidas. Como les decía, generalmente esto se hace para las hembras, que son las que están más expuestas a tener mayores niveles de estrés, ¿ya? Entonces se seleccionan hembras de distintos estados de gestación, se observa si existen estereotipias. Si no existe, todo bien, se están realizando los manejos adecuados.
si no existen. Y si existen, se deben hacer acciones correctas. Bueno, aquí la definición de la conducta redirigida, y como les decía yo, la caudofagia entra dentro de este tipo de conducta redirigida. Como se puede observar ahí, los cerdos se ven con heridas en la zona de la cola. A algunos se les necrosa la cola, se les cae, se les infecta. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Aquí, como pueden ver, aquí la puntuación de la caudofagia es una patología bastante frecuente en el sistema por el tema del estrés. Medidas de prevención de las mordeduras: siempre considerar que los animales estén bajo un buen balance nutricional, porque de repente una dieta carente en ciertos componentes puede determinar que el animal tienda a expresar esta conducta. Pero también es importante las condiciones ambientales de manejo a lo cual están expuestos los animales, así como también evaluar la inclusión de enriquecimiento ambiental. No solamente la conducta del animal respecto de su socialización, su temperamento debe ser evaluado, sino que también las lesiones que puedan padecer, que pueden ser observables fácilmente a lo largo de su cuerpo, su tren anterior y tren posterior. Es importante evaluarlo, la presencia de heridas o lesiones que pueden dar cuenta de problemas de estabulación, por ejemplo, que pueden afectar su bienestar. También las mordeduras, que pueden ser por problemas de densidad animal, porque si bien estamos permitiendo que los animales socialicen, no estamos haciéndolo de la manera correcta, y eso puede llevar a mayores niveles de agresión entre los cerdos. Esta es una tabla que muestra los principales factores de la aparición de estereotipias y de mordedura de cola, así como también de conducta agresiva, específicamente en hembras reproductoras, que es las que están más expuestas a padecer esto, para que le echen una miradita. ¿Cuándo se puede desarrollar esta estereotipia o por qué causa? Por ejemplo, restricción del movimiento, ausencia de material manipulable que pudiera dar una especie de enriquecimiento ambiental, hambre crónica, ambiente pobre en estímulos, o estrés crónico. ¿Cuándo se puede desarrollar la mordedura de cola? Cuando, lo mismo, se repiten un poquitito las cosas. Densidad alta. Cuando hay animales estabulados con una muy mala densidad, tiende a desarrollarse bastante la mordedura de la cola. Deficiencias nutricionales, mala temperatura, mala ventilación, ambiente pobre en estímulos, estrés crónico, etcétera, etcétera. Mala mezcla de animales. Agresiones en hembras gestantes alojadas en grupo, porque como les dije, esto mejora el bienestar de los animales porque les permite expresar sus conductas naturales sociales, pero por otra parte puede generar mayores niveles de agresiones o de pelea. Cuando compiten por alimento, por ejemplo, tenemos un número inadecuado de comederos por hembra, o el metraje del gran comedero es insuficiente para el número de hembras dentro del corral. Ausencia de material manipulable para poder expresar su conducta de nidificación o de usar. Deficiencias nutricionales, ambiente por el estímulo, mala mezcla de animales y alta densidad. Aquí era lo que yo les decía, que existe como un score, o que da cuenta de los atributos de los distintos artefactos que se pueden ocupar como enriquecimiento ambiental, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, esto lo saqué del manual de las buenas prácticas ganaderas. El rojo vendría siendo un artefacto no recomendable o no apropiado, el amarillo poco recomendable y el verde bastante recomendable, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver que existen las cadenas, por ejemplo, cadena de fierro. ¿Por qué no es recomendable? Porque no es comestible. Es poco recomendable porque sí lo pueden masticar un poco, tiene un sabor a fierro que para el cerdo puede ser atractivo. No es muy manipulable, ¿no es cierto? Y no es destructible. El plástico, comestible, no recomendable. Masticable sí, puede ser masticable. No es bien manipulable y es medianamente destructible, así que puede ser amarillo poco recomendable. Y así sucesivamente, pues, la madera, el cartón, las pelotas, sacos de aspillera y las cuerdas, los bloques de sal. Por ejemplo, el bloque de sal, algo característico que pudiera ser recomendable es que sí es comestible y genera un aporte de sodio. Las pelotas, si bien pareciera que fueran bastante recomendables, si ustedes se fijan, no es muy recomendable, dado que, por ejemplo,
no proporciona ningún beneficio físico, beneficio nutricional, no proporciona información del sabor porque no sabe nada, los cerdos no alcanzan a investigarlo con su hocico porque se mueve y se les escapa, y no se puede evaluar a fondo el material porque no es destructible. A diferencia, por ejemplo, de la caja de cartón, que sí, al ser destructible, para el cerdo es bastante atractivo poder romperlo y evaluarlo en detalle, llegando al fondo de la caja. Es bastante recomendable porque es masticable, proporciona sabor, es medianamente manipulable y comestible, pudiera usarse, pero si se recicla pudiera contener toxinas, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ir evaluando las características tanto positivas y negativas de todos los artefactos que se pueden ocupar como enriquecimiento. La cama de paja o la fibra es bastante recomendable, le permite usar, les proporciona fibra, tiene un sabor, es masticable, les ayuda a rumiar, pese a que no es un rumiante, pero sí lo pueden ocupar para estar masticándolo constantemente. Les sirve para investigarlo, es destructible, etcétera, etcétera. Y cuando lo suspenden también es bastante atractivo para ellos, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, lo más recomendable sería en este caso la cama de paja o de fibra, cuando la suspendemos, los sacos de aspillera y de cuerda y las cajas de cartón. El desempeño productivo también es un área de evaluación de las buenas prácticas de bienestar animal, dado que la relación entre el bienestar animal y el desempeño productivo es altamente estrecha. El desempeño productivo se define 3 criterios que pueden ser evaluables. Lo primero es que los animales nacidos vivos, es decir, eso va a dar cuenta de un bienestar de la hembra. Por ejemplo, durante la gestación, que ella tenía una buena nutrición, que ella tenía una buena estabulación, que haya estado libre de enfermedades, que tenga un buen estatus sanitario, etcétera, etcétera. El número de lechones que se destetan, es decir, durante el periodo de la lactancia, que no haya mucha mortalidad, también va a dar cuenta de bienestar. ¿Y en qué peso fueron destetados? El segundo parámetro tiene que ver con la mortalidad general por etapa productiva de todos los animales. Y el tercero es peso por etapa cuando corresponda según lo establecido por cada plantel. Es decir, que los pesajes sean adecuados dependiendo de la etapa productiva en la que se encuentran los animales. Si tenemos animales famélicos que no han alcanzado el peso adecuado según la etapa productiva, obviamente estamos teniendo malos manejos y esos malos manejos se traducen directamente en un pobre bienestar. Las prácticas de manejo que impactan de mayor o menor manera el bienestar animal de los cerdos y que son realizadas en los planteles porcinos son la castración quirúrgica o la inmunocastración. ¿Por qué se hace la castración? ¿Por qué se castran a los cerdos? Para evitar conductas de monta o de jerarquía. Para evitar la agresividad y también principalmente por la presencia del dolor sexual. ¿Lo han escuchado? Sí. La carne del cerdo, por la testosterona y la producción de androsterona, produce un componente que se llama escatol. Y el escatol genera un mal olor de la carne del cerdo. Esa es la razón por la cual todos los cerdos productivos deben ser castrados durante los primeros días de vida para evitar este problema. Pero con el avance de la tecnología se ha encontrado una alternativa a la castración quirúrgica que es bastante cruenta, que es la inmunocastración. Y la inmunocastración básicamente es una inyección de un anticuerpo contra la GNRH, ya que la GNRH es la que produce en cascada desde el hipotálamo la producción de las hormonas masculinas o de macho. Entonces, lo que hace específicamente esta inyección es estimular el sistema inmunitario del cerdo, generando anticuerpos contra la GNRH, inhibiendo la función testicular y por lo tanto deteniendo la producción y la acumulación de las hormonas que producen este olor aberrante. La segunda práctica, o otra práctica que genera problemas o que impacta en el bienestar de los cerdos, es el corte de cola, ¿ya? Y lamentablemente esto se realiza para evitar un mal mayor, que es prevenir la caudofagia. Pero si nosotros le proveyéramos a los animales de todas las buenas condiciones, no necesitaríamos cortar la cola porque no habría caudofagia, ¿no es cierto? Lo que se recomienda es usar anestesia y analgesia y hasta el 7º día implementar medidas que lo eviten, o sea, separar animales y proveer de enriquecimiento ambiental.
El corte y la desinfección del cordón umbilical para prevenir su infección se hace durante las primeras horas y algo obviamente que no se puede evitar porque si nosotros no hacemos este manejo de la manera apropiada, que no lo puede hacer la cerda, podemos después tener una ophalitis, por ejemplo, una infección del cordón. Vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, suplementar con hierro para prevenir la anemia, porque hablamos en la clase pasada que los cerdos nacen con anemia por ser un número de camadas grandes, por nacer con un bajo peso y con bastantes inmadureces cuando son recién nacidos. Y el corte de colmillo, que también lo mencionaron por ahí, pero que el corte de colmillo actualmente es una práctica que está no permitida o restringida por las PROCEP, que son la Asociación de Productores de Cerdos de Chile. Entonces el corte de colmillo sí se hace, pero se hace en patios, pequeños productores, pero no a los productores que forman parte de esta asociación, que prácticamente son el 90% o más del 90% de los productores de cerdos de Chile. Respecto de las vacunas, nosotros vacunamos de manera preventiva, ¿no es cierto?, para evitar la incidencia de enfermedades. No vacunamos cuando los animales están enfermos, porque la vacuna no es curativa, exactamente. Entonces, existen actualmente nuevas tecnologías que permiten que la vacuna sea cada vez menos nociva para los animales. Y este dispositivo es un dispositivo intradérmico que trabaja sin aguja, que lo que hace es como introducir una dosis baja de la vacuna, pero de manera intradérmica a través de un golpe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este dispositivo? Evitar el dolor por la punción que genera la vacuna en los animales. Existe, se aplica, me parece que no para todas las vacunas, pero se está trabajando para que ojalá o idealmente en un futuro se utilice solamente este método de vacunación. Profe, ¿pero esta máquina ocupa como una multidosis o se va cargando por dosis para cada individuo? Mira, como se ve en la imagen, yo no veo que tenga asociada ninguna multidosis acá, porque la multidosis generalmente tiene como que se le inserta el frasquito. Ah, no, que me refiero que quizás puede como la máquina calcular cuánto es la dosis que tiene que ir sacando, porque igual se ve como para tos arriba. Sí. Imagen, entonces quizás puede ir como por dentro, no lo sé. Mira, no me he metido a investigarlo mucho a fondo, pero me imagino que debe ser así, probablemente, porque dada la tecnologización y como los cerdos se deben vacunar rápidamente, o sea, tomar un cerdo, vacunarlo, pescar otro, vacunarlo, debiera ser multidosis, pero la verdad es que no estoy segura. Si tú quieres meterte a investigarla, puede ser, y si tú te fijas aquí tiene como dos Claro. dispositivos, así que... Es que por eso consulté, porque una tenía una y quizás... Claro. Sí, yo creo que puede ser multidosis, no estoy 100% segura la verdad, chiquillos, así que si ¿Cuántos ustedes días quieren faltan? investigar... Cuenta. Lo importante que yo la mencioné acá es por el tema de evitar el bienestar animal, que es un manejo como más tecnologizado, más avanzado. Pero claro, debiera ser multidosis porque se tienen que vacunar muchos cerdos a la vez. Lo que yo he visto de las vacunas cuando son multidosis, pero sin la tienen, última. de hecho los operarios se ponen como unos morrales, y el morral tiene toda la multidosis y se conecta como con un tubito y se vacuna constantemente con agujas con jeringa. ¿Ya? Acá de ser multidosis tendría que tener como un dispositivo que se inserta aquí adentro. Profe, ¿y el operario que le pone esto a los animales tiene que ser veterinario? No son veterinarios, generalmente son los operarios, pero son operarios que tienen que ser capacitados con ese manejo y probablemente quien los capacita son veterinarios. El mismo veterinario que va a asesorar el plantel les debe dar todos los lineamientos sobre cómo hacerlo, ellos aprenden y después lo hacen. Y eso lo hacen como para abaratar costos, ¿no? Es claro, porque el veterinario hace visita mensual o hace visitas esporádicas cuando los animales se enferman, están padeciendo enfermedades, pero no es rentable que el veterinario vaya y le vacune a los 2.000 cerdos que tienen. Claro, esa sería la visita. Esos manejos lo hacen los operarios, pero los operarios tienen que estar capacitados y eso igual es permitido y es lo correcto. Capacitaciones. Persona encargada del bienestar animal, profesional o técnico del área agropecuaria, si no es profesional debe tener un curso. Todos los trabajadores deben pasar por inducciones y capacitaciones anuales, ¿ya? En tópicos de bienestar animal y en tópicos de manejos generales productivos. Y la bioseguridad también entraría dentro de bienestar animal, porque si no tenemos una buena bioseguridad, obviamente se está mermando el estatus de los animales, el estatus sanitario, ¿ya? Vamos a hablar más adelante en una clase específicamente que va a ser casi toda de bioseguridad, así que para qué hablarle mucho hoy día. Entre situaciones de emergencia es importante que cada plantel cuente con planes de contingencia y pueda llevar a cabo procedimientos, así como también derivar responsabilidades.
a los trabajadores, ¿ya? Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el plan de contingencia ante la presencia de peste porcina africana, que por suerte no está presente en Chile, es una enfermedad exótica, pero en cualquier momento puede ser introducida y ya existe dentro del manual del SAC un plan de contingencia en el caso de que se presente un foco o primer caso. Los registros también son importantes para evaluar las buenas prácticas social bienestar animal, porque van a evidenciar las acciones que se relacionan con el bienestar animal. Por ejemplo, la verificación diaria del bienestar de los animales, mantenciones preventivas, reparaciones de bebederos y de comederos, ingreso de personal, limpieza y desinfección de los pabellones, uso de químicos almacenados para evitar que estos se venzan, por ejemplo, los programas sanitarios, lo que se aplica a los animales, que se utilicen medicamentos autorizados, los indicadores productivos que nos van a dar cuenta de que el animal está teniendo un buen bienestar, las capacitaciones del personal, si no se hizo anual, si no se hizo semestral, suministro de alimentos y el control de plagas, que también es importante y que todos los planteles tienen que contar con este servicio externo de las plagas. Respecto de otro tipo de emergencias, de planes de contingencia, están los sacrificios de emergencia. Ya un animal que esté padeciendo de una enfermedad que no pueda ser tratado y que se sepa que no va a poder recuperar su estatus de salud, debe entrar a un plan de emergencia de sacrificio. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un animal que está con una enfermedad exótica, que genera un alto impacto productivo, un animal herido, enfermo, se debe instaurar un método de sacrificio rápido aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero, y aquí les dejo los métodos que son aprobados, como por ejemplo está la bala, el uso de arma de fuego, el perno cautivo penetrante y no penetrante, la electronarcosis de cabeza o la electronarcosis de cabeza y corazón, el uso de gases como el CO2 en alta concentración u otro tipo como el argón, el nitrógeno, y las inyecciones de solución de eutanasia, ¿ya? Lo importante del uso de cualquiera de estos métodos es que se debe evaluar y asegurar la muerte de los animales a través de parámetros como la ausencia de la respiración, ausencia de reflejo ventral, ausencia de contracciones musculares voluntarias, entre otros, para evitar que estos sufran por una incorrecta ejecución del sacrificio de emergencia. Respecto del transporte de los cerdos vivos, el arreo, la carga y la descarga también es importante dentro de lo que es el bienestar animal, como les había dicho, saber arrearlo, saber utilizar los artefactos correctos, saber el manejo que se debe tener con el cerdo, considerando sus puntos ciegos, sus zonas de fuga, sus zonas de desplazamiento, la recomendación respecto de cuántos animales se recomienda desplazar en manada, y bueno, lo más importante es que no se deben golpear, hay que tener cuidado con sus zonas más delicadas, como la zona genital, la zona ocular, las orejitas, el morro. Y lo último es que existe una evaluación del bienestar, que es un protocolo del Welfare Quality, que es un proyecto europeo que se desarrolló entre los años 2004 y 2009, ¿ya? Y lo que busca este proyecto es integrar el bienestar animal dentro de la granja. El objetivo mismo es satisfacer la preocupación social y las exigencias del mercado actuales a través de la supervisión de las granjas, sistemas de informaciones del producto y estrategias prácticas específicas de las diferentes especies, para tener un buen manejo y una buena productividad de los animales. Dentro de esto, para la especie porcina se desarrollaron 3 protocolos de evaluación distintos, y lo que hacen es medir criterios. Dentro de estos criterios tenemos la evaluación de las cerdas en los lechones dentro de las granjas, los cerdos de engorda en las granjas, los cerdos de engorda en matadero. Entonces, ¿qué es lo que hace este protocolo? Estadificar en base a 12 criterios el porcentaje del 0 al 100 para ver qué tan bueno es el bienestar de los animales. Entonces, si tenemos un score de valores desde 80, es decir, 80% hasta el 100%, tenemos una puntuación excelente. Una puntuación buena se acepta desde 55 en adelante, y aceptable puntuaciones superiores a 20. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos principios: buena alimentación, buen alojamiento, buena salud, un comportamiento apropiado. ¿Cómo nosotros evaluamos esos principios? A través de los criterios. Por ejemplo, que haya ausencia de hambre prolongada, ausencia de sed prolongada, que haya un buen confort durante el descanso, un confort térmico que tiene que ver con los manejos ambientales, facilidad de movimiento, que haya ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades y de dolor inducido por manejos,
y que hay una expresión de las conductas sociales, de otras conductas, buenas relaciones humano-animal y un estado emocional positivo del animal. Ya, entonces voy a llegar un poquitito más acá para que entiendan un poquito cómo se desarrolla este parámetro y cómo se hace el score. Ejemplo, número 1, vamos aquí a buena alimentación, ausencia de sed prolongada. Entonces tenemos aquí, ¿el número de bebederos es suficiente dentro del plantel? ¿Sí? Ya. Si es sí, ¿los bebederos están limpios? Sí. ¿Hay al menos 2 bebederos disponibles por animal? Sí. Puntuación 100. Pero si llegamos hasta acá con el sí, pero no hay al menos 2 bebederos disponibles por animal, ya tenemos una baja en la puntuación. Y asimismo, por ejemplo, si nos vamos al otro extremo, ¿el número de bebederos es suficiente? No. ¿Los bebederos están limpios? No. ¿Hay al menos 2 bebederos disponibles por el animal? No. Score 20. Así se evalúan todos los principios de bienestar animal en base a los criterios y se va haciendo un árbol de evaluación que nos da un score, y este score final, si nosotros hacemos la suma de todos los parámetros que queremos evaluar dentro de un plantel, nos va a dar cuenta del bienestar animal en cuanto a la puntuación. Ya. Aquí les dejo una ficha de registro de verificación para que vean que existen estos registros, que no solamente se tienen que anotar los registros productivos, los registros alimentarios, los registros de vacunaciones, etcétera, etcétera, sino que también hoy en día el bienestar animal debe ser registrado dentro de los planteles productivos y específicamente especialmente en las hembras reproductivas, ya que son las que tienden a padecer mayor número de estereotipos. Ya, chiquitos, ¿tienen alguna duda? Yo. ¿Qué hacen con los cuerpos cuando hacen el sacrificio de emergencia? Se tienen que enterrar. Generalmente en los planteles productivos existen fosas. Las fosas de animales, cuando se llena una, se tiene que abrir otra y así sucesivamente. Y existen planteles productivos más sofisticados que pueden tener incineradores. Pero cualquier tipo de producto biológico, ya sea mortalidad completa o alguna eliminación biológica, por ejemplo la reproductora, se entierran o se tienen que eliminar completamente. ¿Tú tienes una pregunta? Si algún plantel no cuenta con ninguna de estas dos opciones, puede externalizar el servicio y puede ir a alguna empresa que se encargue de residuos biológicos y que lo elimine. Pero generalmente están las cosas. Profe, usted mencionó lo de la castración que se hacía. ¿Eso no, el frenar la testosterona, no le genera que el cerdo sea más chico? No. Sí, hay que hacer No afecta los parámetros productivos, porque de lo contrario no se. De hecho, bueno, la inmunocastración no se hace en la medida. Se hace cercano a la etapa de la faena. Se hace una inyección, 4 semanas después se hace otra y a las 4 semanas se lleva a la faena. Y en ese caso el animal está durante toda su vida productiva produciendo la testosterona y se elimina el olor a berraco porque se inhibe la producción de hormonas antes del proceso de la faena para evitar este problema indeseado del olor en la carne. O sea, Pero, la inyección. claro, pero de todas maneras, la castración quirúrgica durante los primeros días de vida no afecta la ganancia de peso de los cerdos. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Apenas me manden el calendario de evaluaciones se los voy a subir, pero yo asumo que la próxima semana tendríamos la clase 3, ¿cierto? Sí. Y la subsiguiente deberíamos tener control. ¿De estas 3 clases? Ya, déjenme avisarles, porque la verdad es que sí, la verdad es que estoy un poco confundida porque como tengo que evaluar a distintos tiempos en los distintos cursos que tengo una salud en la cabeza. Pero sí o sí debieran entrar 4 clases en la cátedra 1, ya, para que sea pareja la evaluación de las clases dentro de las cátedras. Si no, le evalúo 3 clases ahora y después las próximas